Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, a la gente que nos escribe, a la gente que nos da su comentario. Quiero agradecerle infinitamente porque nos ayuda a crear la agenda, por un lado, y segundo, nos ayuda también a escuchar lo que dice la gente. Estamos dentro de poco tiempo, estamos preparándonos para eso. Vamos a sacar un nuevo producto que se va a llamar Entrevista. Este producto tiene que ver con la necesidad de conversar, de hablar, más que una entrevista, va a ser una conversación, intercambio de criterio con algunos personajes. Van a haber políticos, van a haber, lógicamente, personalidades destacadas, va a haber gente común y corriente que tal vez no es muy, digamos, mediática, pero vamos a conversar, es decir, vamos a conversar con todos. Así que 1 hora y media, 2 horas va a ser este programa. Que vamos a difundir por las redes sociales y también por los medios de comunicación tradicionales. Estamos viendo radio, televisión, cómo vamos a hacer. Así que dentro de poco tiempo, y les agradezco mucho a la gente que nos hace llegar sus comentarios, sus puntos de vista, su opinión sobre diversos temas que tratamos en esta ocasión. Hoy quiero hablar sobre educación, la Constitución Política del Estado. Yo siempre he dicho que si la Constitución se cumple, realmente sería algo extraordinario. Es decir, si la Constitución, yo estaría feliz si solo el 10% de la Constitución se cumple. Este país sería otro, porque es demasiado romántica, demasiado bien intencionada, llena de derechos, llena de objetivos, llena de deseos, y nada se cumple. Dice la Constitución que la educación debe ser para todos y que es tuición, responsabilidad de la educación del Estado. El Estado tiene la responsabilidad para poder, primaria, dice, en primer lugar, para poder, digamos, atender, garantizar, dice, la educación de todos, sin ninguna discriminación, el acceso gratuito a la educación. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado debería generar todas las condiciones para que todas las personas accedan a la educación. Aunque yo como liberal no estoy de acuerdo que el Estado sea el que administre la educación. El Estado simplemente debería dar ciertos lineamientos sobre la educación, ciertos parámetros, y debería ser el sector privado. Pero eso es en otro momento vamos a discutir, vamos a hablar. Pero hablando de la realidad, del contexto, el Estado se ha desentendido de la educación. Es decir, hace lo que, cuando me refiero al Estado me refiero al gobierno nacional, por supuesto, ¿no? Hace lo que, digamos, lo menos que puede, lo menos posible hace por la educación, cuando la responsabilidad del Estado está en garantizar que todos tengan acceso a la educación. O sea, y ahora que ha comenzado, ayer ha comenzado las clases ya de manera oficial en todo el país, ahora que comenzó las clases oficiales, los más, digamos, desfavorecidos en esto de la educación son los pobres, la gente de la periurbana, que vive en la parte periurbana, la gente que vive en las laderas, la gente que vive en la parte periférica de la ciudad y la gente del campo, porque ellos no tienen acceso a internet. Si bien es cierto, en algunos casos van a hacer clases presenciales, pero no tienen acceso a internet. La calidad de los profesores, y hasta el momento no se ha discutido, no se ha debatido, la calidad de la enseñanza, la calidad de los profesores realmente es muy baja. Este es un tema que debo decirlo con mucho dolor, ¿no? Profesores que no saben manejar una computadora, profesores que no saben manejar la tecnología. Los chicos prácticamente llega al grado de que les enseñan a los profesores cómo manejar la tecnología, cuando eso debería ser al revés. Profesores que no tienen idea, y digo, conozco gente que no tiene idea de cómo se maneja la tecnología de comunicación, lo que se conoce como las TICs, ¿no? Que son elementos fundamentales. La currícula, la información que se imparte es una información ya anacrónica, estamos en otros tiempos. Bueno, y así hay varias observaciones, pero el tema de fondo que quiero hablar en esta ocasión es que muchos de las personas, es decir, el Estado debería ver acá, prestar especial atención a los pobres, a la gente que no tiene para pagar todos los días megas en su celular y tiene un solo celular, ¿no? Ahora, es verdad que todo el mundo, en el caso de Yacuiba, 97% de la población yacuibeña tiene celular inteligente. Realmente eso es increíble. Una cosa que a mí me llamó la atención en esta encuesta que se hizo, porque el 97% de la población yacuiba del área rural y del área urbana tiene
celular inteligente. O sea, todos tienen teléfono inteligente. El problema está en el costo. Primero, en la utilidad del equipo. La gente del campo, la gente de la periferia usa su celular para hacer negocios, para hacer actividades particulares. O sea, es un medio, es un instrumento de trabajo. Otro, y tienen un solo celular en la casa, digamos, ¿no? Entonces, disponer para la escuela, lógicamente, ya les significa algún problema, ¿no? Y algún tipo de impedimento económico, porque eso les ayuda a ellos a generar ingresos. El otro elemento son los megas, ¿ah? Entonces, el gobierno debería haber estudiado ya cómo asistir a estos padres de familias, a estos niños, en estos casos, especialmente esta gente, la gente que tiene menos oportunidades. No pueden ellos quedarse retrasados, hay que ayudarlos, ahí debería el Estado actuar. Y este Estado que se dice que es socialista, plurinacional, nacionalista, de los pobres, de los pueblos, mentira, no les interesa la educación a la gente. Yo el otro día dije que a los gobiernos populistas no les importa, y esta es una receta de Fidel Castro, no les importa sacar a la gente de la pobreza. Porque el día que salen de la pobreza dejan de votar por ellos. Ese es el problema. Es decir, si usted se da cuenta, es la gente más pobre, la gente analfabeta, la gente sin condición económica y sin condición educativa, es la gente que sigue al MAS. No la gente de clase media. Ya yo conozco a políticos, ¿no? Que su hijo, los hijos ya que ha estudiado, está en la universidad, recriminan al padre. Papá, ¿por qué sos masista? ¿Por qué te pasaste al MAS? ¿Por qué ese partido así? ¿Por qué? Porque los chicos ya tienen otra visión ya. No tienen acceso a la tecnología, a internet, y obviamente ya cuestionan y dicen, este partido es un partido criminal, es un partido populista. O sea, ellos identifican ya que es el camino negativo, ¿no? Porque piensan, tienen acceso a la educación. Entonces, el MAS no le interesa que los pobres salgan de la pobreza, porque el día que salgan de la pobreza, obviamente van a dejar de ser masistas. Eso lo dijo Álvaro García Linera. En una entrevista a Le Monde dijo que 1,5 millones de jóvenes, de hijos, de cholos que llaman ellos, allá en La Paz, la gente que contrabandista, ¿no? Gente que hace negocios, porque ya accede a la clase media, entonces que son masistas, dice, votan por nosotros el papá, pero el hijo que ya fue a la universidad católica, que fue a la universidad privada, que ya tiene roces con gente del mundo liberal, dice, ya no vota por nosotros, ya se basa a la derecha, dice, ¿no? Entonces, y estamos perdiendo 1,5 millones de votos. El padre sigue votando por nosotros, pero el hijo ya no. Entonces, eso pasa también con los pobres. Es decir, el pobre que deja de ser pobre, se convierte en clase media, accede a ciertos privilegios que le da el capitalismo, deja de votar por el MAS, dice, porque esto no me conviene, a mí me conviene el capitalismo, yo quiero vivir mejor, quiero un coche, quiero un auto, quiero exportar, quiero vender, qué sé yo. Entonces, y deja de ser del MAS, ¿no? Entonces, el MAS, aquí hay una intención perversa. Al MAS no le interesa la educación. Por eso es que no ha reformado la educación universitaria, tampoco ha reformado la educación secundaria ni primaria, porque eso le perjudicaría. El acceso al conocimiento hace que se cuestione a la persona y obviamente haga una evaluación acerca de lo que piensa, de lo que cree. La educación es fundamental, es muy importante en la vida del ser humano, para dejar de ser una persona que solamente cree en mitos, en leyendas, nada más, y en lo que le dicen los políticos, ¿no? Uno a mayor conocimiento se cuestiona aún más todavía. Bueno, entonces, los más perjudicados, y le quiero decir esto, el MAS no ha hecho nada, absolutamente nada, porque los más perjudicados por la inacción de parte del gobierno nacional son los pobres. Los pobres, lamentablemente, están en un momento muy crítico en este momento y el Estado los ha abandonado, a pesar de que la Constitución Política del Estado dice que el Estado debe garantizar la educación de todos, por igual, todos, sin discriminación. Mentira, mentira. El gobierno se desentiende de los pobres, aquellos que dicen que gobierna para ellos, ¿no? ¿Dónde está la asistencia hacia los chicos? Hay muchos niños que no van a acceder a la educación mientras siga la pandemia, porque obviamente no tienen las condiciones económicas, ¿no? Es decir, hay una deserción escolar porque no hay las condiciones. El papá no puede financiar todos los días la educación. Entonces, este es un tema grave, es un tema muy grave, es un tema que debería llamarnos la atención, definitivamente, porque el Estado no puede desentenderse de esos jóvenes, de esos niños, ¿no? Esos niños que están siendo mal formados y que no van a ir a la escuela y que van a desertar precisamente por la falta de condiciones de los padres. Nadie
Nadie debería quedar sin acceder a la educación. Nadie, absolutamente nadie. El Estado debería garantizar a todos, especialmente a esos niños pobres, especialmente a ellos. Los de clase media para arriba tienen condiciones, pues pueden llevar a un colegio privado, pueden tener maestros particulares, en la casa tienen wifi, qué sé yo, tienen varios celulares, no hay problema para ellos. Pero los de abajo es lo que me preocupa, los de abajo, la gente, el papá que va a changuear, o sea, que va a conseguir 30, 40 bolivianos para la casa, eso me preocupa. El albañil, el ayudante del albañil, el comerciante, qué sé yo, esa gente me preocupa. Esa gente me preocupa, ¿no? Y el Estado debería prestar atención a esas personas, a esos niños que se van a quedar sin educación, que le estamos privando del acceso al conocimiento, a que su vida mejore. El Estado debería, como dice la Constitución, aquí es romántico, debería promover que toda esa gente acceda a lo mejor de la educación. Claro, no le conviene al gobierno. Porque el día que ellos, como dijo Álvaro García Linera al periódico Le Monde de Francia, el día que ellos accedan a la educación dejan de votar por el MAS y dejan de ser masistas, eso está claro. Entonces se van a perder, pues, como dijo Fidel Castro, los pobres, hay que hacer que los pobres sigan siendo pobres, porque el día que se acaben los pobres se acaba el negocio, pues, se acaba el negocio, ¿no? Por eso en los países desarrollados el populismo de este calibre no tiene raíz. Sencillamente porque el populismo no funciona porque la gente allá tiene mayores condiciones de educación. Bueno, ese es otro tema. Pero en este caso yo creo que es necesario reflexionar profundamente sobre aquellos niños, a mí me duele el corazón eso, me duele el corazón, aquellos niños que no van a tener acceso a la educación como dice la Constitución. Aquellos niños que se van a privar de educarse porque no tienen condiciones sus padres. Este es un tema que debería ser número uno en la agenda pública y del Estado debería preocuparse el gobierno que dice hipócritamente, que dice que es socialista, que es el gobierno de los pobres, que es el representante de los pobres, no hace nada, absolutamente nada, nada de nada. Y la calidad de educación es pésima, ese es otro tema también, ese es otro tema. Uno es el acceso a la educación, otro es la calidad, es malísima la calidad de educación en la primaria, secundaria, en la terciaria, cuaternaria, es mala, es malísima. Y necesitamos reflexionar y discutir también este tema. Ojalá llegue un gobierno, verdaderamente gobierno sensible de los pobres y saque a los pobres de la pobreza sin pensar políticamente. El gobierno del MAS no le conviene que el pobre, el indígena, deje la pobreza, porque el día que deje la pobreza, deja de ser masista y se acabó el negocio.